Buenos días, nosotros hacemos parte del grupo de anatomía número 5 del primer semestre de la Universidad ICESI. Nuestro grupo está conformado por Emilia Hernández, Juan David Jaramillo, Karen Sofía Castañeda, Nilton Córdoba y Michael Orejuela. Y el día de hoy presentaremos y resolveremos el caso clínico de abdomen y pelvis. Para ello, iniciaremos hablándoles de la anatomía relacionada con el caso clínico. En el esqueleto óseo encontramos desde craneal a caudal las vértebras lumbares, el promontorio del sacro, las crestas ilíacas con sus respectivos labios, el ala del ilion, el sacro y el coxis. Además de esto, también las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior, las escotaduras ciáticas mayor y menor, la eminencia iliopúbica. Centralmente encontramos las sínfisis del pubis, inferior a esta, el ligamento inferior del pubis, y conectándose lateralmente al acetábulo está el fémur. Sobre el diafragma pélvico se deben mencionar estructuras como el recto, la vagina, la uretra, la espina ciática, conducto obturador, membrana perineal, fascia obturatriz y los siguientes músculos: piriforme, coccigio, elevador del ano, esfínter externo del ano, transversos superficiales y profundos del periné, compresor de la uretra, esfínter uretrovaginal, pubo rectal, esfínter de la uretra, pubo coccigio, ilio coccigio, obturador interno, además de los ligamentos sacrotuberosos. Continuando con el diafragma pélvico, podemos mencionar otras estructuras importantes como los ligamentos inguinales, ligamento inferior del pubis, ligamento transverso del periné, el ligamento sacrococcigio anterior y la fascia de los músculos profundos del periné. Añadiendo también que la vena dorsal profunda del clítoris se encuentra entre los ligamentos inferior del pubis y transverso del periné. Cabe mencionar también las estructuras que conforman el músculo elevador del ano, que son el pubo rectal, el pubo coccigio y el ilio coccigio, además de las fibras interdigitantes del periné y otros ligamentos que conectan con el sacro, como el sacroespinoso y sacrotuberoso. Sobre las vísceras pélvicas hay que tener en cuenta el uréter, la trompa uterina, el ovario y ligamentos como el ligamento propio del ovario, ligamento redondo del útero y ligamento ancho, además del ligamento recto uterino y los fondos como el fondo del saco vesicouterino y fondo de saco recto uterino. En cuanto a la irrigación y drenaje, se deben mencionar las arterias y venas ováricas, rectales, uterinas, vaginales y vesicales. En cuanto a la inervación, se deben mencionar los plexos uterovaginal y pélvico, nervios hipogástricos, plexo hipogástrico superior, plexo aórtico inferior, nervios esplágnicos lumbares inferiores, tronco simpático hacia los nervios espinales, nervios esplágnicos pélvicos, además las aferencias desde vagina inferior y periné que discurren vía nervios pudendos. Caso clínico. Tenemos que Angélica María es una paciente joven de 18 años que se encuentra en embarazo. Ella acude a sus controles prenatales debido a que experimenta amenorrea, que es la ausencia del ciclo menstrual, pues siempre ha tenido ciclos menstruales regulares, es decir, la misma cantidad de días por las mismas fechas. Así una vez, Angélica María se realizó una prueba casera de embarazo, que es una prueba que se puede realizar desde el hogar, la cual arrojó como resultado positivo, lo que quiere decir que halló gonadotropina coriónica humana, la GCH, que es una hormona que normalmente se produce durante el embarazo. Tenemos que es una paciente G2P0A1. Esta es una fórmula ginecobstétrica que nos permite saber cuántas veces ha estado la mujer embarazada. En el caso de Angélica, ha tenido 2 gestaciones, 0 partos y un aborto, el cual fue espontáneo. Su edad gestacional es de 34 semanas. Es importante conocer esto para saber si necesitamos darle una maduración pulmonar o no al recién nacido. También para saber cuál es la expectativa y qué nos podemos arriesgar a hacer con ella y con el recién nacido. Hasta el momento lleva 7 controles prenatales, que son citas que se llevan con el médico general en el caso de los embarazos en el hospital Carlos Holmes Trujillo. Ella presenta cifras tensionales elevadas, lo que quiere decir que su cifra tensional es por encima de 120/80, asociado a síntomas como náuseas, fosfenos, lo que quiere decir que ya veía destellos, cefalea fuerte de tipo frontal y epigastralgia, que es dolor en la boca del estómago en el epigastrio, y visión borrosa. Todo esto se denomina a síntomas premonitorios de la preeclampsia en las personas embarazadas desde hace 3 días.
Debido a esto, se decide realizarle una proteurina cualitativa, lo que quiere decir que se midió en muestra de orina si aparecían o no proteurinas en la tirilla y se registra una proteurina, es decir, las tres cruces. Luego de esto se remite con diagnóstico de preeclampsia. Para comenzar a hablar sobre la anatomía y las relaciones, necesitamos saber un poco sobre las regiones. El abdomen tiene múltiples regiones. Tiene el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y también la fosa ilíaca izquierda. Ahora hablemos un poco de la anatomía de los órganos ubicados en estas regiones. Primero hablemos del estómago. El estómago tiene una porción cardíaca del estómago, una escotadora cardíaca también, que con su ovulación va a ayudar a mantener a los ácidos dentro del estómago. También va a contar con un fondo, conocido como el fondo del estómago, un cuerpo del estómago, un antro pilórico, un conducto pilórico y el píloro. El píloro es un engrosamiento muscular. También va a contar con una curvatura menor, que va a unirse con el hígado por medio del ligamento hepatogástrico, también conocido como el omento menor. También vamos a contar con una curvatura mayor, la cual va a unir al estómago con el intestino grueso por medio del ligamento gastrocólico, también conocido como el omento mayor. Además, el estómago va a contar con varias cubiertas. La primera va a ser una túnica serosa, que va a estar compuesta por el peritoneo. Luego va a tener una túnica muscular, que va a ser músculo liso, que va a tener unas fibras longitudinales, circulares y oblicuas. Hacia la parte más interna va a tener una túnica mucosa, que va a ser la parte interna del estómago, que va a tener múltiples pliegues. Estos pliegues van a tener algunos pliegues verticales que van a permitir de que la comida siga continuamente. Y también va a tener unos pliegues gástricos que van a ser un poco más tortuosos. Esos pliegues, en el momento de que el estómago esté vacío, van a estar más juntos, pero en el momento de que el estómago se llene, va a permitir de que el estómago haga un ensanchamiento para que la comida siga entrando. Ahora vamos a hablar sobre el vaso. El vaso va a tener varias caras, como lo va a ser una cara diafragmática que va a estar en relación directa con el receso diafragmático, una cara gástrica que va a estar en relación con el estómago, una cara renal que va a estar en relación con el riñón por medio del ligamento lieno-renal. También va a tener una cara cólica que va a estar directamente en relación con el ligamento frénico cólico izquierdo. El vaso también va a estar rodeado por un receso lienal, el cual va a ser el límite izquierdo de la bolsa omental. Esta irrigación del vaso se va a dar por medio de las arterias extremeñas superiores e inferiores que van a estar en los polos de este. En estas regiones también podemos encontrar órganos como los riñones, el duodeno, el páncreas y también podemos encontrar vasos como lo puede ser la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal con sus diferentes ramas. Lo que ocurre es que estos órganos se van a ubicar en diferentes regiones, por lo que no van a ser principalmente causantes del dolor aquí, pero podemos encontrar algunas de sus porciones en estas regiones, como pueden ser las porciones superiores de los riñones, algunas partes como puede ser el cuerpo y la cola del páncreas y la primera porción del duodeno. En esta imagen podemos encontrar las glándulas suprarrenales, el polo superior e inferior de los riñones derechos e izquierdos, el tronco celíaco, los vasos mesentéricos superiores, la arteria mesentérica inferior, la flexura cólica izquierda y derecha, la primera, segunda, tercera y última porción del duodeno en su máxima relación con el páncreas y también podemos encontrar la vena cava inferior. Como relaciones importantes, en esta imagen podemos encontrar la flexura cólica izquierda y derecha en relación directa con los riñones en su polo inferior. Podemos ver el tronco celíaco superior al cuerpo del páncreas, la cola del páncreas en relación con el riñón izquierdo, la pinza aortomesentérica que está ubicada con los vasos mesentéricos anterior a la tercera porción del duodeno y la aorta hacia posterior a esta porción del duodeno. También podemos ver que la dirección directa de la cabeza del páncreas con la segunda porción del duodeno y la vena cava inferior
hacia posterior de la cabeza del páncreas. Como órgano principal del causante del dolor abdominal de nuestra paciente Angélica María en la región epigástrica e hipocondríaca derecha, podemos encontrar el hígado. Podemos decir de que está presentando una afección, ya que podemos ver que en sus paraclínicos tenemos que la prueba AST o aspartato aminotransferasa está muy alta. Lo esencial es que esta no pase de 40, pero en nuestra paciente podemos encontrar de que está en 402, por lo cual nos puede indicar de que tenemos una afección hepática. El hígado en su parte anatómica se va a encontrar dividido por dos lobos, un lobo izquierdo y un lobo derecho. El lobo izquierdo va a ser mucho más pequeño. También va a tener un ligamento falciforme, coronario y triangular. Ese triangular va a ser dividido tanto en izquierda como en derecha. En la parte izquierda este ligamento triangular se va a continuar como el apéndice fibroso del hígado. También hacia la parte anterior, el ligamento redondo, que va a ser una continuación como el ligamento falciforme, va a envolver a la vena umbilical obliterada. En la cara basilar del hígado también se va a encontrar lo que es una impresión renal, cólica y de la glándula suprarrenal, mientras que en el lobo izquierdo vamos a encontrar solamente una impresión gástrica. El órgano vamos a encontrar que va a estar en relación con su cara visceral con la vesícula biliar, la primera y segunda porción del duodeno, la flexura cólica derecha y hacia posterior con el riñón derecho. Este va a estar conectado con la vesícula biliar por medio del conducto hepático común, que va a ser la continuación del conducto hepático derecho e izquierdo, que junto al conducto cístico van a formar el colédoco. También el hígado va a estar irrigado por medio de la arteria hepática común del tronco celíaco. Esta se va a bifurcar creando una arteria hepática derecha e izquierda. La vena porta va a atravesar el hígado y las venas hepáticas van a hacer el drenaje hacia la cava inferior. Esta cava inferior es importante tener en cuenta que no va a atravesar el hígado. Para hablar de la irrigación está principalmente la aorta abdominal. La aorta abdominal va a sacar lo que es la arteria frénica izquierda, que se va a encargar de la irrigación de la parte más superior del estómago, la que se va a unir con el esófago. También vamos a hablar del tronco celíaco, que va a tener tres divisiones principales. La primera va a ser la arteria gástrica izquierda, que se va a encargar de la curvatura menor en su porción más izquierda o superior, y también va a sacar y también va a irrigar lo que es la porción de la escotadura cardíaca. Luego tenemos lo que es la arteria lineal, que va a ir hacia posterior del estómago para dar la irrigación de lo que es el vaso por medio de las arterias extremeñas y también la porción izquierda del estómago y superior hacia el fondo del estómago por medio de las arterias gástricas breves. Esta arteria lineal también va a sacar lo que es la arteria gastromental izquierda, que va a irrigar la curvatura mayor. También tenemos lo que es la arteria hepática común, que luego se va a bifurcar en una arteria hepática propia y una arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia va a llevar la irrigación por medio de la arteria hepática derecha e izquierda hacia el hígado y va a sacar una arteria gástrica derecha que va a irrigar la curvatura menor. Mientras que la arteria gastroduodenal va a ayudar con la irrigación del duodeno, el páncreas y también de la curvatura mayor en su porción más derecha. Entre los hallazgos clínicos encontramos de que nuestra paciente tiene un cuadro de hipertensión. Podemos ver de que esta tiene una presión arterial de 160 a 110. La normal es de 120 a 80. Aunque las mujeres puede cambiar a diferencia de los hombres, la presión más normal es de 120 a 80. También encontramos de que nuestra paciente presenta una obesidad, ya que esta tiene una estatura o una talla de 160 con un peso en kilogramos de 88 kilos. Encontramos en esta tabla de que esta, como lo podemos ver de acuerdo a su pesaje, esta tiene un cuadro de obesidad, aunque es leve, pero de igual manera está en sobrepeso. Continuando los hallazgos clínicos, encontramos de que la paciente presenta un edema bipalpebral que se puede asociar directamente con el trastorno hipertensivo. ¿Qué quiere decir? Que ambos párpados de nuestra paciente presentan un edema, o sea que están hinchados. También encontramos de que nuestra paciente no presenta signos de irritación peritoneal,
que es un conjunto de signos que en el momento de la exploración abdominal nos puede indicar si el peritoneo visceral o parietal tiene alguna inflamación. También encontramos de que tiene un peristaltismo auscultable. ¿Qué significa esto? Los movimientos intestinales. Además, encontramos de que nuestra paciente presenta un útero grávido para 34 semanas. El útero grávido quiere decir de que nuestra paciente está en embarazo, lo que significa que tiene un feto en su útero. En el momento del examen físico se hace la maniobra del ópolo al paciente, que son maniobras que se hacen con las manos para poder determinar la posición del bebé, lo que quiere decir si viene cefálico o podálico o de dorso derecho o dorso izquierdo. El feto se encuentra en una posición cefálica de dorso izquierda, que quiere decir que viene de cabeza y con el dorso del feto hacia la porción izquierda de la madre. Se dice también de que tiene una fetocardia de 170 latidos por minuto. Es esencial tener que la frecuencia cardíaca de un bebé o un feto es totalmente diferente a la de un adulto. La frecuencia cardíaca del bebé está normal. También en los hallazgos clínicos encontramos de que la paciente tiene un cuello uterino cerrado, largo y posterior, lo que nos puede significar de que en este momento la paciente no está comenzando un trabajo en parto, ya que todavía no tiene un borramiento y tampoco una dilatación. También encontramos de que la paciente presenta un edema de grado 2 en los miembros inferiores. Este edema de grado 2 significa de que la inflamación en los miembros inferiores de nuestra paciente va aproximadamente hasta la porción de la rodilla. Durante el examen físico, nuestra paciente presenta un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado, lo que quiere decir de que nuestra paciente puede llegar a presentar gritos, pérdida de conocimiento, caer al piso, presentar rigidez o algunos movimientos rítmicos que pueden llegar a causar daño a nuestra paciente. También es esencial saber de que una convulsión generalizada puede ocurrir debido a una actividad eléctrica descontrolada que va desde el cerebro provocando múltiples movimientos que van a afectar todo el cuerpo del paciente. Durante los hallazgos físicos también podemos encontrar de que la paciente presenta hiperreflexia en los miembros inferiores, lo que quiere decir de que tiene una respuesta aumentada a un estímulo de reflejo osteotendinoso. Esto es considerado como un indicativo de lesión en alguna porción del sistema nervioso central. Lo que es la hiperreflexia y el episodio convulsivo nos puede indicar de que la paciente tiene un cuadro evolutivo de preeclampsia a eclampsia. Diagnóstico 1. Tenemos como diagnóstico 1 la eclampsia, que se da en un cuadro evolutivo de la preeclampsia, presentando como síntoma convulsiones o el coma en la mujer que tiene preeclampsia, pero que este ha evolucionado a una eclampsia debido a la presencia de proteinuria, todos los síntomas que presenta y la tensión arterial elevada más las convulsiones que ella generó. En este caso, Angélica María concuerda totalmente con este diagnóstico. Nuestro segundo diagnóstico va enfocado en la hipertensión gestacional. Esta se da cuando hay una presión arterial alta durante el embarazo. Se presentan alrededor de 3 de cada 50 embarazos y esta afección es diferente de la hipertensión crónica, pues la hipertensión crónica se presenta cuando una mujer tiene presión arterial alta antes de quedar embarazada. Angélica cumple con algunos de los motivos por los que se puede dar esta afección o que pueden provocar un mayor riesgo. Estos son el ser afroamericana o ser menor de 20 años, características con las cuales cumple claramente nuestra paciente. También podemos identificar esta enfermedad en Angélica debido a que posee una presión arterial alta en la segunda mitad de su embarazo, misma que terminó derivando a la preeclampsia. Y pues al no existir un tratamiento fijo solamente nos quedaría esperar y evitar que este problema empeore y cause otros. Con esto podremos determinar de mejor manera un tratamiento específico de acuerdo a los síntomas que esté presentando su embarazo y su salud general en caso de que este diagnóstico sea el correcto. Nuestro tercer diagnóstico con respecto al caso de Angélica tiene que ver con un síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es un grupo de síntomas que se presentan en mujeres embarazadas que padecen de ciertos síntomas, valga la redundancia, los cuales constituyen las siglas en inglés, los cuales son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y conteo de plaquetas bajo.
Este síndrome se presenta en aproximadamente 1 a 2 de cada 1000 embarazos y pues en las mujeres con preeclampsia o eclampsia la afección se desarrolla en un 10 al 20% de los embarazos. Como en el caso de Angélica, este síndrome se presenta durante el tercer trimestre del embarazo, ya que pues ese es el caso de Angélica, y incluso dicen que muchas mujeres cuando presentan este síndrome poseen una presión arterial alta y se les diagnostica preeclampsia antes de que presenten el síndrome de HELLP, como es el caso de Angélica al ser diagnosticada con preeclampsia. En algunos casos también los síntomas del síndrome de HELLP son como la primera advertencia de la preeclampsia, que pueden ser la sensibilidad abdominal o presión arterial alta, que es cuando se les diagnostica, lo cual cae perfectamente con lo que se le diagnosticó y se verificó en los estudios realizados en Angélica. Como diagnóstico final, tenemos que si bien el diagnóstico clínico de preeclampsia metido en primera instancia a Angélica María fue acertado, ya que ella presentó hipertensión, que en el caso de la preeclampsia puede haberse desarrollado durante el embarazo o venir desde antes y haber empeorado. Tenemos que dicha hipertensión estuvo acompañada además de proteinuria, es decir, la presencia de más de 300 miligramos de proteína en la orina en 24 horas en mujeres embarazadas. Y como sabemos, la de Angélica fue de 5 gramos, y estos signos son la base del diagnóstico de preeclampsia. Además, tenemos que Angélica María es una mujer negra, joven, que según el examen físico presenta obesidad y cuenta con un historial familiar de trastornos hipertensivos por parte de su madre y su abuela, habiendo padecido ambas de preeclampsia, los cuales son todos factores de riesgo para la manifestación de esta. Tenemos que al momento de ser remitida, la preeclampsia evolucionó a eclampsia, que se manifestó por el desarrollo de convulsiones. Además de proteinuria, el resultado de los paraclínicos realizados a Angélica nos dejan ver que la ALT está normal, pero la AST está elevada de forma severa, dado que en sus valores normales no debería pasar de 40. La fosfata alcalina, por su parte, está en un rango aceptable y el cuadro hemático está bien. Sin embargo, el BUN y creatina están elevados, lo que nos indica que el riñón se está comprometiendo. Además, tenemos que el tiempo de coagulación está alargado. Todo esto nos permite concluir que Angélica María está presentando falla hepática y renal. Cuando se decide pasar la sonda vesical, se obtiene un volumen urinario de 400 mililitros por 24 horas, lo que sustenta lo anteriormente dicho, dado que el valor mínimo aceptable es de 600 mililitros por 24 horas. Basados en lo anterior, podemos asegurar que estos resultados explican el cuadro clínico de Angélica María. Luego de unas horas, Angélica María presentó una hipotensión severa y se realizó una reanimación hídrica para luego someterla a una cesárea. Esta hipotensión pudo haber sido muy seguramente causada por un desprendimiento de la placenta. Llegamos a esta conclusión debido a que siendo la placenta un órgano completamente vascularizado y al estar en un contacto directo al útero, si ésta se desprende, siendo esto una ruptura de los vasos que la unen al útero, se produce una hemorragia que es a su vez causante de la hipotensión en este caso. En cuanto al tratamiento y abordaje quirúrgico, tenemos que cuando una mujer presenta preeclampsia se le trata con sulfato de magnesio 4 y se les induce maduración pulmonar cuando están por debajo de la semana 34, porque lo más probable es que si la enfermedad progresa debe procederse a desembarazarla. En este caso, dado que esta evolución a eclampsia, era preciso proceder a desembarazar a Angélica tal y como se hizo por medio de la cesárea. En cuanto al desprendimiento de la placenta, el abordaje quirúrgico debía ser exactamente el mismo, es decir, realizar una cesárea, debido al periodo gestacional en el que se encontraba Angélica María, esto es la semana 34, y a la gravedad de la hipotensión. A partir de allí, el recién nacido se lleva a una unidad de cuidados neonatales y la madre también queda bajo observación y reposo. Conclusiones. Al final comprendimos la relación que tenía el caso con la anatomía, es decir, lo que la patología afectó además de los síntomas que se presentaron en la paciente. También logramos llegar a un diagnóstico final por medio de las investigaciones que se realizaron. Aspectos positivos, que es impresionante cómo de un solo caso abarcamos varios temas y que con cada investigación que se realizó, ya sea para el diagnóstico final o no, se aprendió mucho. En aspectos negativos no encontramos ninguno.